Bien, estamos entrando aquí en vivo, preparándonos pues para dar la primera conferencia o videoconferencia de este año, del 2021. Estoy regresando pues a hacer algunas de estas videoconferencias y más tarde, más adelante, poder hacer las charlas acostumbradas con algunos de mis colegas y amigos, ¿sí? Los cuales serán invitados próximamente para seguir hablando de diferentes temas. Así que esta es mi primera videoconferencia. Y feliz año para todos en medio de toda la circunstancia que estamos viviendo. Es importante desearnos lo mejor. Y creo que en estos momentos de la vida, si algo de lo mejor que podemos desearnos es nuestra salud. Es mantenernos con la mayor tranquilidad y la mayor apertura de conciencia, la mayor flexibilidad, la mayor paciencia y la mayor tolerancia a los momentos que vivimos para que a partir de eso podamos encontrar las salidas adecuadas en estos momentos y poder alcanzar pues cambios quizás de estilo de vida y algunos otros cambios que no sabemos cómo van a ser, pero que definitivamente van a suceder y esperamos que sean los mejores. Bueno, pues el tema que escogí para platicarles hoy, para hablar, para compartirles, es acerca del miedo. Y como subtítulo, el miedo que paraliza o el que impulsa. Y bueno, este tema del miedo, ¿quién no ha tenido miedo? Creo que todos hemos tenido miedo en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida. Cada uno tiene una historia que contar respecto a esto. Algunos más, algunos menos. Historias difíciles, complejas, complicadas, donde el miedo prevalecía durante todo el tiempo. Y para otros, una historia un poco más agradable, pero donde de vez en cuando también aparecía la respuesta del miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una emoción, forma parte de ese kit de emociones que como seres humanos nosotros poseemos y con los cuales nosotros vamos por la vida y vamos respondiendo y en otras ocasiones reaccionando emocionalmente ante las circunstancias que vivimos, ante ciertos personajes, ante ciertas situaciones, ante ciertas, incluso la naturaleza o los animales, y es una emoción como parte de nuestra condición humana, es una emoción que nos ayuda a poder mantenernos precavidos, a poder tener cuidado. Esta emoción que es tan primaria y es tan primitiva en todos nosotros y que forma parte de este sistema defensivo que nos permite estar alerta, es una de las emociones que menos nos gustan a los seres humanos. Creo que la mayoría preferiríamos no tener que contar algunas historias de miedo y algunos otros, esas historias de miedo se han convertido en grandes aventuras, en experiencias épicas de los cuales lograron grandes aprendizajes o experiencias de sentirse valientes, de sentirse realizados por haberlas podido superar.
Pero algunos otros quizás se hayan quedado con la sensación de vivirse cobardes o miedosos, como si no hubieran tenido éxito pues en la vida, dado que no pudieron enfrentar muchas situaciones difíciles. El miedo nos acompaña probablemente desde el momento de la concepción. Nos acompaña desde que estamos en el vientre de la madre, de nuestra madre, dependiendo de lo que nosotros percibimos que ella esté viviendo y de las condiciones que nosotros hemos tenido dentro de este vientre. Stam Grof propone en todo su estudio e investigación las respuestas de miedo que nosotros podemos tener durante todo ese proceso de gestación hasta el momento del nacimiento. Como cuando somos tan pequeñitos, podríamos en algún momento, en ese proceso de crecimiento que estamos teniendo, tener algunas respuestas de miedo, experiencias que se quedan registradas en nuestro cuerpo, de sentirnos flotando en un espacio donde no nos sentimos seguros. De la misma manera, podemos llegar a sentir una experiencia verdaderamente cósmica, de una satisfacción plena, enorme, de sentirme uno con el todo. Entonces, ¿cómo cuando somos tan pequeños podemos llegar a sentir esa experiencia tan agradable, tan expandida, pero también podemos llegar a sentir esa contracción y ese miedo? En esas 4 matrices que menciona Stam Grof, pues vamos también en algún momento sintiendo cómo crecemos, pero llega el punto donde nos podemos sentir tan apretados que podemos llegar a experimentar cómo esa matriz nos aprieta, nos está como ahorcando, asfixiando, y nosotros podríamos llegar a sentir la experiencia de no encontrar la salida, de no saber cómo encajar para poder salir. Encontrar esa salida va a llevar a todo nuestro sistema a relajarse y a encontrar un nuevo impulso para salir por el túnel, en donde es posible que también lleguemos a encontrarnos con una experiencia de miedo, al no poder avanzar como quisiéramos o sentirnos muy apretados y entonces tener esa experiencia casi de muerte, que posteriormente, dice Grof, en la vida se nos repiten estas experiencias, estas sensaciones, porque nos ha quedado una memoria, y es una memoria de como asuntos pendientes que no hemos podido resolver del todo. Y bueno, finalmente encontramos la salida y podemos también en el momento de nacimiento pues encontrarnos con una experiencia totalmente nueva y desconocida, donde nuestro organismo de alguna manera se puede contraer y experimentamos esta emoción, este sentimiento del miedo. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que el miedo nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida y nos va a seguir acompañando. Y en el sentido más positivo, el miedo es importante para poder alertarnos, para poder ir con más cuidado, para poder tomar las precauciones convenientes para preservar la vida. Claro que nosotros vamos en este proceso de crecimiento desde que nacemos con experiencias no perfectas e incluso muy amenazantes para nosotros.
¿sí? Que pueden estar alrededor de la crianza, que pueden suceder dentro del espacio vital donde nosotros vamos creciendo, o que pueden suceder dentro de nuestra comunidad como estos eventos de la naturaleza en donde nos vivimos en peligro por una inundación o por una tormenta, por un huracán, por muchas situaciones en donde hay un ambiente de miedo que también nos toca a nosotros. El miedo, ¿sí? Entre más pequeños seamos, pues estamos mucho más vulnerables. Y entre más pequeños somos, sintiendo ese miedo, más necesitamos de otros que nos puedan contener y nos puedan ayudar a atravesar ese miedo que puede suceder dentro de nosotros. Una manifestación de ese miedo que a veces los niños muestran es justamente temblar, ¿sí? Vibrar. Y sus ojos, su pupila dilatada, su cuerpo a lo mejor que se estremece y se rigidiza un poco al mismo tiempo, y con su lenguaje corporal nos está pidiendo que le demos esa contención, esa calidez y ese apoyo para poder atravesarlo y finalmente soltar su cuerpecito y poderse relajar. Si no tuvimos ese apoyo conveniente en esos primeros años de nuestra vida y las siguientes etapas de nuestra vida, como estar en un ambiente donde cada semana hay una escena probablemente violenta, de pleitos con los padres, quizás del alcoholismo, violencia, o esta amenaza de esta frialdad entre los padres que no se hablan y donde los niños también tienen miedo porque no saben qué es lo que realmente está pasando. Se sienten como no hay explicación, ni para las escenas violentas activas, ni para las escenas violentas frías, en donde ellos pueden entrar en ese miedo de perder a los padres, de perder ese hogar, y esto sucede cada semana. Entonces se van acumulando experiencias de miedo, ¿sí? Experiencias de un miedo que además probablemente no haya quien dé la contención, con quien nosotros podamos hablar acerca de lo que estamos sintiendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para sobrevivir? Lo vamos a bloquear. ¿Sí? Nuestro organismo tiene todo el potencial para sobrevivir. Todo el potencial para poder sobrevivir. Entonces, les quiero hablar de este sistema que hay dentro de nosotros para poder sobrevivir. Y tenemos tres respuestas ante una amenaza. Cuando nosotros estamos ante un depredador real, ¿sí? Como si pudiera surgir una serpiente, un león, o viene alguien amenazando con un arma. Es real el miedo que nosotros sentimos y la respuesta que viene de nuestro organismo pueden ser tres, ¿sí? Podemos huir, ¿no? Vemos la posibilidad de ponernos lejos del peligro. O podemos notar si tenemos la suficiente energía para enfrentar
¿sí? Aquello que nosotros vivimos como peligroso de una manera real. Y si no podemos huir y si no podemos enfrentar, seguramente ustedes han visto esos videos donde una gacela va corriendo y el tigre salta sobre ella y de pronto se queda rígida, quieta, se paraliza, se hace la muerta, justo para tratar de evitar mayor agresión. ¿Cuántos de nosotros pudimos haber vivido esta respuesta? Donde fue mejor paralizarse que enfrentar, que luchar o huir. Quizás no encontramos la fuerza, la energía suficiente para poder hacerlo. Y con este poder de nuestra biología para intentar sobrevivir en el último aspecto, que sería paralizarme, quedarme quieto, hacerme el muerto. En otro sentido, es como yo no estoy aquí, yo ya no estoy aquí. ¿Cuántas veces viendo estas escenas violentas en casa, quizás alguno de los hijos lo que hizo fue enfrentar a los padres? Y no es que no tuviera miedo, es que tenía miedo, pero tenía la fuerza suficiente para poderlos enfrentar, con todo y miedo. Quizás otro lo que hizo fue huir, porque no encontró la fuerza para poder enfrentar a los padres o esas escenas o alguien que intentaba agredirles en la calle y no puedo enfrentar y entonces lo que hago es huir. Encuentro la fuerza para poder huir, para poder quitarme del centro, ¿sí? Del blanco del agresor. Pero quizás no encontré ni la fuerza para enfrentarme ni para poder huir y entonces entró la parálisis. Y fue quedarme quieto. ¿Cuántos de los que están aquí escuchando, en algunos momentos, esa fue la mejor opción? Pero cuando pasa el peligro, el cuerpo tendría que entrar entonces en la relajación. Decimos nosotros que estamos durante la lucha y durante la huida, ¿sí? Estamos en una función que hablamos del sistema nervioso vegetativo, en una función simpática, activa, de energía, ¿sí? En donde dejan de funcionar algunos sistemas y otros se aceleran para poder actuar. Pero después que pasa ese momento, puede venir la relajación. Puede venir la relajación y entonces nuestro cuerpo se relaja, se afloja, la respiración disminuye, nuestro gesto, ¿sí? También se relaja, nos podemos sentir mucho mejor. Pero muchas veces, ¿sí? Esto no podemos entrar en esa relajación. Y a veces necesitamos platicar con alguien de lo que acaba de pasar para que nos ayuden a poder entrar en esa vagotonía, en esa relajación y poder procesar la experiencia y entonces poder descansar de la experiencia. Pero cuando no hemos tenido esa oportunidad y nos hemos quedado paralizados, bloqueados, contraídos, ¿sí? Hay una contracción. En el miedo nosotros estamos en una contracción. ¿Sí? Si la pulsación de vida está de esta manera,
Cuando nosotros entramos en miedo, nos contraemos. Y la contracción es más severa cuando entramos en esa parálisis. Y entonces la pulsación se hace muy corta. Apenas respiramos y entonces todo nuestro organismo tiene todo un sistema defensivo para protegernos. Y es lo que decimos en psicoterapia corporal, nos acorazamos, creamos toda una serie de armadura con el único afán de podernos proteger del peligro y para no volver a ser heridos. Pero no sucede solamente ante eventos reales, con experiencias de miedo como hemos tenido y el desarrollo, ¿sí?, de nuestros procesos intelectuales, nuestros procesos de pensamiento. Nosotros desarrollamos a través de nuestra percepción y la interpretación de todos esos momentos difíciles, aterradores, violentos que vivimos, ¿sí? Hacemos una interpretación, tenemos una vivencia muy particular. Nadie tiene un miedo similar al del otro. Cada quien tiene su propio miedo, cada quien tiene su propia percepción de esa realidad, cada quien tiene su propia vivencia. Y en función de esa vivencia es como va a proceder a desarrollar una manera de ser, va a concluir, se va a explicar. Si nadie puede explicarle la circunstancia, se la va a explicar, ¿sí? Y esa conclusión a la que llega, debido a esa experiencia en la que pudo ser exitoso o no, es la que va a prevalecer en nuestra vida asociado al bloqueo corporal que nosotros tenemos. Y de acuerdo pues a ello es como nosotros vamos a desarrollar una manera de ser en el mundo y en términos de la caracterología diríamos vamos a desarrollar un tipo de carácter. Un tipo de carácter que habla, por un lado, de las capacidades y cualidades que tenemos, pero también habla de cómo nos ha ido en la vida, habla de nuestra historia y habla en las diferentes partes de nuestro cuerpo de qué fue lo que quedó bloqueado en nuestro interior. Entonces, nosotros podemos vivir a lo largo de esta vida, pues con miedo constante a que nos puedan dañar, ¿sí? Sentimos que no nos sentimos seguros en espacios donde hay mucha gente. Podemos entrar a algún lugar y entonces nuestros ojos se mueven constantemente para hacer una lectura del ambiente y saber si es un lugar seguro, si las personas son seguras, para poder permanecer, para poder acercarme más o para poderme mantener lejos. ¿Sí? Todo nuestro organismo está haciendo una lectura del ambiente. Podemos vivir con el miedo de ser abandonados, porque vivimos la experiencia constante de la amenaza del abandono de alguno de nuestros padres o de ambos o de quienes nos dieron la crianza, ¿sí? Que nos amenazaban con que nos iban a abandonar porque no nos portábamos bien. Y entonces en ese afán de que el otro no se vaya, restringimos mucho el movimiento espontáneo y natural de todo nuestro organismo. Nosotros vamos creciendo y vamos haciendo lectura de lo que hay que hacer, uno para mantenerse con vida y otro para mantener quizás algunos seres queridos muy cerca. Y entonces podemos vivir con el miedo de ser humillados, ¿sí? De ser lastimados, de ser
menospreciados, de ser desvalorizados. Vivimos con el miedo de que nos vean vulnerables, de que nos vean débiles, porque en algún momento en nuestra vida, siendo pequeños, cuando estamos en crecimiento y somos vulnerables, somos una esfera de energía maravillosa, como diría alguna vez Beatriz en una entrevista, ¿no? Con este niño cósmico, con este centro de energía vital que quería expresarse, pero que al expresarse no fue bien recibido y que al expresar algunas emociones incluso fue juzgado. Entonces algunos quizás vivamos con el miedo de que seamos señalados, de que se burlen de nosotros porque tuvimos miedo, porque lloramos, porque temblamos, porque se nos olvidó lo que teníamos que decir a la hora de la clase y entonces tenemos miedo de mostrarnos débiles. Y entonces nos desarrollamos toda una manera de ser, ¿sí? Toda una manera de ser para que tratemos de dar la imagen hacia afuera de ser más fuertes de lo que realmente somos. Y sí que lo somos, pero no en función de una máscara, sino de una realidad, ¿sí? Y entonces también podemos tener mucho miedo de que rechacen nuestro amor, de que rechacen nuestra sexualidad, de que rechacen nuestra estructura corporal, la forma que tenemos, el color de nuestra piel, ¿sí? Porque vivimos en un ambiente donde también nos hacen sentir que pertenecemos o no pertenecemos o tenemos el miedo de ser excluidos por no tener las características convenientes para estar en ese lugar. Nosotros podemos tener muchos miedos y estos miedos que se repetían a lo largo de toda la crianza, durante todas las etapas de desarrollo de nuestra vida que contribuyeron a que desarrolláramos ese tipo de carácter, esta manera de ser, esta personalidad que nosotros tenemos y que de alguna manera nos va a poner, si bien nos resuelve en un sentido, no nos resuelve en otros aspectos e incluso nos pone en una repetición de conflictos y de situaciones que no podemos y no podemos resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos muy armados, muy acorazados y respondiendo a esas circunstancias frescas y nuevas de la misma manera. Y entonces no tenemos el éxito que quisiéramos tener. Entonces, vamos por la vida, pues tratando de estar de la mejor manera, pero con muchos miedos. E incluso, quizás durante todo ese proceso de desarrollo, algún trauma. Algún evento verdaderamente traumático que nos ha dejado de alguna manera disociados un poco de nuestro propio cuerpo, disociados de nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿sí? Que nos cuesta trabajo saber en dónde estamos, cómo vivir en este aquí y ahora. Y entonces, como vamos por la vida con todos estos miedos, así como yo decía en otra charla, ¿sí? Como llevamos muchos duelos. Y ahora yo les digo, y también llevamos muchos miedos. Y a veces está asociado el duelo con el miedo. Y entonces tenemos miedo también como de comprometernos en algún vínculo, porque tenemos miedo de que nos abandonen o tenemos miedo a que nos hagan daño, porque los hombres no confían en las mujeres no confían en los hombres, porque vivimos con miedo del otro,
y hemos desarrollado toda una serie de asociaciones mentales al respecto, que ya no sabemos ni siquiera de dónde vienen estas conclusiones o estas respuestas corporales o esta actitud emocional que cuando estoy ante ciertos personajes entro en miedo, ¿no? Así como un joven que llega a su nuevo trabajo y cuando conoce a su jefe entra en pánico, entra en miedo, ¿sí? Porque seguramente ese jefe tiene algunas características de aquellos personajes que le provocaron miedo en el pasado. Pero esto no es solamente para compartirles y que ustedes sepan que nosotros vivimos con muchos miedos irresueltos, ¿sí? Y que, como decimos en biodescodificación, algunas de estas experiencias, de estos bioshocks, que no se pudieron resolver de la manera en que nosotros hubiéramos querido y que nos mantienen en un estrés tan elevado, nuestro organismo va a tratar de resolverlo y lo va a resolver a través de una enfermedad. Entonces, para ver que a veces la enfermedad o los síntomas son una solución temporal a situaciones que nosotros necesitamos resolver, asuntos pendientes que tenemos para poder vivirnos con más seguridad, con más confianza, sobre todo en nosotros mismos. Porque nosotros no podemos obtener confianza porque el otro nos dice que tengamos confianza. Nosotros vamos desarrollando la confianza, sí, en la relación con los demás y lo vamos desarrollando en nuestro interior. En la teoría de Bowlby hablamos de esta teoría del apego y dice que cuando los niños, cuando los hijos, las hijas, hemos crecido en un ambiente donde hemos podido desarrollar este apego positivo con nuestros padres o con quien nos dieron nuestra crianza, ¿sí? Como nos crea una confianza en el otro, en que nosotros podemos, los niños pueden ir a jugar con confianza porque saben que sus padres están allí y no se van a ir y regresan y allí los encuentran. O sea, esos padres y esos niños han podido contribuir a desarrollar esa confianza básica en el niño y en la niña, pero que no todos hemos tenido. Cuando hemos tenido vínculos y relaciones tan inseguros en nuestra primera infancia, en nuestra niñez, pues nos va a ser un poco más difícil sentirnos seguros en el exterior. Y bueno, todo esto que yo les hablo acerca del miedo y la invitación a poder trabajar para reconocer nuestros miedos, relacionarnos con ellos, descubrir qué es lo que tengo que resolver al respecto y recuperar esa confianza interior, es porque estamos viviendo ahora una circunstancia en la que el depredador de alguna manera es invisible y de todos modos vivimos con el miedo del contagio, ¿no? Es el miedo de perder nuestra integridad física, de perder nuestra vida. Y dependiendo de cómo haya sido nuestra historia, el tipo de carácter o de personalidad que nosotros hayamos desarrollado, es como estamos enfrentando esta circunstancia pandémica, esta circunstancia de confinamiento, parar
el trabajo del cual todos dependemos, poner un alto al contacto entre nosotros, al abrazo, al contacto físico, a esa nutrición, a esa única y especial y maravillosa nutrición que nos puede dar ese contacto físico y que en estos momentos puede resultar peligroso. Pero dependiendo de cómo hayamos vivido esa historia, es como estamos enfrentando este momento. Y dice la teoría de Bowlby que cuando hemos tenido una base segura, un poco más segura, cuando sentimos miedo, mucho más fácilmente podemos buscar ayuda. Podemos buscar un buen amigo, una buena amiga, alguien que nos inspire confianza. Y para los que acompañamos a los que sienten miedo, nuestra presencia tranquila, nuestra escucha, nuestra mirada, nuestra relajación, no hacer nuestro el problema de miedo del otro, la circunstancia que está viviendo, y mantenernos en ese buen lugar, promovemos que se active la función del nervio vago ventral, que significa que podemos lograr que la persona a la que estamos acompañando pueda comenzar a respirar más tranquilamente, pueda en esa confianza que se crea energéticamente, vegetativamente con el otro, pueda disminuir sus niveles de miedo y empezar a entrar en un espacio de mayor confianza hasta poder encontrar un estado de mayor relajación. Podemos nosotros también promover, ayudar a estos sistemas involuntarios en nuestro interior con conciencia, pues promover la respiración. Pero muchas veces estos ejercicios de respiración podrían ayudar un poquito, pero como que nos falta algo más. Porque a veces lo que necesitamos es no solo respirar, sino estar acompañados. Y es ahí donde la psicoterapia pues también contribuye a ofrecer un espacio de seguridad y de confianza para poder tratar esos temas. Vino una joven en estos tiempos de pandemia, hace como 2 meses. Bueno, he atendido muchas personas con crisis de ansiedad y de crisis de pánico, y esta joven sin poder dormir y con muchísimo miedo incluso de morir, de que tuviera un infarto y bueno, con poca confianza de que hubiera algo que le pudiera ayudar. Y finalmente, bueno, lo trabajamos y a medida que yo le pregunté a ella, ¿y qué cosa es lo que ha pasado últimamente en tu vida? Bueno, entre la misma experiencia de vivir con el miedo del virus, ¿sí? Entre perder su trabajo, preocupada por sus padres, también había en algún momento buscado la ayuda de una droga porque alguien se la había ofrecido y en ese pues la ingiere y ella entra en una crisis de pánico de la que con dificultad sale, pero que se vuelve a repetir una y otra vez. Bueno, yo le pregunto si había
voy un poco hacia atrás y hacia atrás para poder revisar experiencias preguntándole un poco cómo era ella. Y en ese proceso de irme platicando, fuimos descubriendo cómo ella es una persona que ha vivido con miedo desde que recuerda, desde que se recuerda a ella misma, ha vivido con miedos. Entonces, esto de descubrir que ella había vivido desde siempre con mucho miedo, le dio un respiro. La manera en que yo le hice las preguntas, cómo la fui acompañando y poderla aceptar como una persona miedosa, es una persona, pero ella dice miedosa, le dio un respiro y se relajó un poco. Estuvo mejor una siguiente semana y así fuimos trabajando y procesamos la experiencia de haber tomado esta sustancia y logró estar mucho mejor. Pero entonces tenía miedo de perder a su abuelo y a su abuela y a su mamá durante esta pandemia. Pudimos trabajar su relación con ellos, su miedo y poder mirar que ellos estaban sanos y poder expresar muchas cosas que no le había podido expresar. Y estoy hablando tanto de aspectos amorosos como de ciertos asuntos pendientes que no le habían gustado. En pocas semanas ella ha estado bastante bien. O sea, lo que les quiero decir es, fuimos quitándole miedo, fuimos restando miedo de trabajar con el miedo, hasta poder ir trabajando con el miedo real y entonces ella poder entrar en ese espacio de relajación y salir de ese estado de tensión, de parálisis, de miedo con el que se había quedado. Toda la tensión generalizada que tenía en su cuerpo, pues era una tensión defensiva, de protección, como para no sucumbir al miedo que estaba en todo su interior. Encontrar a alguien con quien poderlo compartir, hablar, con quien poder procesar esas experiencias, ella fue encontrando seguridad y fue encontrando el poder en su interior de ir mirando esas escenas de otra manera. O sea, resignificando esa experiencia de otra manera. Porque cuando nosotros estamos en miedo, con esta respuesta de miedo, en donde nosotros significamos a un personaje o una situación o un espacio como peligroso, lo significamos nosotros, ¿no? Independientemente de que hay situaciones, lugares, personas, animales peligrosos para nosotros, ahora en realidad tenemos también miedo de nosotros mismos. Tenemos miedo de nuestras emociones. Tenemos miedo de nuestras sensaciones. Tenemos miedo de las corrientes de vida que se manifiestan en nuestro interior. En la medida en que voy trabajando con la respiración para poder acceder a esas
sensaciones, emociones, sentimientos con el menor, aceptándolas, ¿sí? Incorporándolas como parte de mí, voy ganando seguridad y voy perdiendo miedo. Todos nosotros quisiéramos ser perfectos y poder responder siempre favorablemente, de acuerdo a nuestro carácter, poder sentir unas cosas pero no otras, pero no perdemos nuestra condición humana y esta condición de tener miedo es parte de nosotros. Y en estos tiempos que nosotros vivimos, que es pues los miedos a la enfermedad, los miedos al contagio, a ese depredador invisible que no podemos quitar como si fuera un mosquito, que tenemos fantasías negativas respecto del futuro. Esas fantasías negativas del futuro se convierten en un elemento peligroso que nuestra biología no identifica como algo del futuro. Cuando nosotros imaginamos cosas negativas, ¿sí? Nuestra biología lo vive aquí ahora, ¿sí? No necesitamos ya un depredador en el exterior. La manera en que nosotros pensamos, las cosas que imaginamos, ¿sí? Nosotros nos provocamos miedo. Nuestra biología responde con temor. Nuestra biología se puede alterar en un estado simpático, como queriendo huir, queriendo luchar, pero cuando se trata de nuestros pensamientos, de nuestras fantasías, de nuestras imágenes que nos creamos en el interior, pareciera que no hay para dónde huir. No, es igual, es un elemento peligroso que no puedo enfrentar de frente, que no puedo tocar. Entonces, nuestra biología lo está viviendo aquí ahora y necesitamos saber que cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que imaginamos, porque podemos entrar en un estado de miedo, ¿sí? Pero que no nos conviene, ¿sí? Porque nuestro sistema inmunológico, por cada experiencia de miedo, disminuye su poder, ¿sí? Los excesos de adrenalina, de cortisol, ¿sí? De estos como excesos de estar en una batalla constante, disminuye nuestro sistema inmunológico. Nos quedamos sin esa protección necesaria justo para lo que ahora estamos viviendo, que es esta pandemia, ¿no? Este virus para lo cual necesitamos mantener nuestro sistema inmunológico en alto, ¿sí? Fortalecido, y esto significa que estemos resolviendo esos temas de miedo, encontrando más experiencias de seguridad, más experiencias de relajación, más experiencias de alegría, más experiencias de humor, reír un poco más y tener personas con quien nosotros podamos compartir lo que nosotros sentimos, todos. Necesitamos apoyarnos unos a otros, ¿sí? Para poder trascender los excesos de miedo y para poder también valorar ese miedo que nos protege, que nos ayuda. Y me decían, la diferencia entre miedo y pánico,
Bueno, la emoción del miedo, como decía hace un momento, que nos protege, nos alerta, nos mantiene, ¿no? Estamos pues atentos a todo lo que está pasando, nos estamos cuidando. El pánico, sí, es un exceso de miedo, sí, el miedo aumenta el estrés del miedo porque el elemento peligroso, sí, vemos que no se aleja, que no se va, que quizás lo sentimos cada vez más cerca, o lo imaginamos, o lo pensamos. Nosotros podemos llevarnos a estar en un estado de pánico cuando nuestros pensamientos son tan negativos o tenemos imágenes o tenemos conclusiones terriblemente negativas del presente y del futuro. Y dejamos de ver el momento. Y el momento en este caso de tener miedo de podernos contagiar y de enfermarnos, ¿sí? Que este es uno de los pensamientos que si bien desde un nivel de miedo natural nos va a ayudar a cuidarnos y a cuidar a los demás, a cuidarnos y a cuidar a los demás, porque sabemos que ahora es un tema de todos, ¿sí? Si aumenta y yo me estoy imaginando que seguramente yo ya me voy a contagiar y me voy a enfermar y entonces seguramente mi organismo no va a responder y yo me voy a poner muy grave y no va a haber un hospital en donde yo voy a poder llegar y los médicos no me van a atender y ya no hay medicamentos y ya no los voy a conseguir y entonces seguramente me voy a ahogar y voy a tener una experiencia horrible y entonces toda esta serie de pensamientos, ¿sí? Está alterando, está poniendo, ¿sí? En estado de lucha todo nuestro organismo, ¿sí? O nos está llevando a una especie de parálisis, de inmovilización, ¿sí? Y hasta podemos creer que ya tenemos la enfermedad. Entonces, eso es entrar en pánico, es una película de terror que nos estamos pasando constantemente. Y por eso también tenemos que tener como un juicio crítico de todo lo que llega, la información que llega a nosotros y que son un alimento para todos este tipo de fantasías catastróficas que somos muy capaces de hacer todos los seres humanos. Entonces, si puedo hacer fantasías catastróficas, también puedo hacer fantasías anastróficas o positivas, ¿sí? Pero hay algo más que solo la fantasía, está la realidad, ¿sí? Está la realidad de que dejo de estar en la realidad, en el aquí, en la ahora, porque esta película de terror que me estoy pasando no me permite ver que estoy completa, que estoy sana, que estoy respirando bien, que mi familia está bien, que mi casa está bien. Y entonces puedo incluso promover que haya un estado de miedo en mi hogar, un estado de miedo entre mi familia, ¿sí? Entonces, es, es poder aquí ahora, yo les invito verdaderamente, cada vez que entren en ese lugar, es a mirar, sí, que están bien y respiren, y respiren. Compartan en algún momento, hasta con un cierto sentido del humor, sus fantasías catastróficas y déjenlas ir, ¿sí? Y entonces, y claro, nos han llegado muchas noticias tristes a muchísimas personas, ¿sí? Y si bien nos llegan noticias de pérdidas de seres queridos o personas que conocíamos, ¿sí? Yo creo que en esos momentos no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer por ellos. Por los que ya se fueron, no hay nada más que hacer. Estoy hablando por su vida, ¿sí? Por su vida como para recuperar su vida, como para devolverles la vida, ya no podemos hacerlo.
pero lo que sí podemos hacer es honrar su paso por el mundo, es honrar su camino, es poder apreciar, ¿sí?, el habernos encontrado, lo bueno que pudimos compartir. Y entonces, aunque es un proceso triste y un duelo para vivir, pero va a disminuir, ¿sí? Nos va a poner en la línea del no miedo, sino de la compasión. Yo creo que necesitamos tener mucho amor y mucha compasión para nosotros. Nuestro organismo, toda nuestra biología hace todo lo que puede por mantenernos con vida. ¿Sí? Son movimientos involuntarios en nuestro interior, ¿sí? Y nosotros con nuestra conciencia, con nuestro darnos cuenta y poder manejar nuestros procesos de pensamiento y nuestra imaginación y erradicar creencias negativas acerca de nosotros, creencias de que somos vulnerables. Claro que somos vulnerables, sí, pero también somos personas con una fortaleza y una capacidad resiliente para seguir adelante. Personas solas se la viven muy mal. Yo creo que es muy conveniente mantener el contacto social, tener con quién hablar, con quién platicar. Necesitamos otro ser humano que nos transmita la vida, ¿sí? Y nos permita saber que estamos en conexión y nos transmita como tranquilidad. Sí, a veces estar solo y tratando de relajarse a través de la respiración puede ayudar, pero puede no ser suficiente. Yo diría, hay que respirar, pero también hay que buscarse esos apoyos, ¿sí? No dejarnos solos y poder compartir para poder activar, ¿sí?, esta respuesta vagal ventral y salir de esa respuesta vagal dorsal que es la que nos ha mantenido en una parálisis. En psicoterapia, pues nosotros asistimos a las personas para poder salir de todos esos miedos y trabajar con sus bloqueos, pues disminuir en buena medida el acorazamiento en el que vivimos y que oculta muchos miedos en nuestro interior y tratar de recuperar la libertad de vivir, la libertad y la sensación de confianza y de vida en las corrientes de vida que hay en nuestro interior. ¿Sí? Entonces, toda nuestra biología tiene todos los poderes internos para que podamos activarlos y esté al servicio de mantenernos en salud y con vida. Dejarnos solos no es bueno, no es bueno, pero vean, ustedes en este momento observen que están completas, que están respirando, que están bien. He atendido muchos pacientes con COVID y que han ido tomando sus sesiones incluso y ellos, ha sido muy interesante porque muchos de ellos ya han estado en psicoterapia y mantenerse con su terapia ha sido de muchísima ayuda y también han podido descubrir que el proceso ha servido para poder atravesar la enfermedad de la mejor manera posible. Entonces, es posible que nosotros pudiéramos en algún momento contagiarnos, pero aquí también el manejo del miedo va a ser muy importante, el poder darle la dimensión y poder estar muy atento a los síntomas y poder estar atento a nuestro tratamiento, hacer lo que se nos indica para poder salir, atravesar la enfermedad y poder salir
de ello, ¿sí? Y poder transmitir. Todos vamos camino a la muerte, pero en ese camino hemos procurado evitar por todos los medios, ¿sí? Tomar conciencia y vivir con esa conciencia de que en algún momento vamos a morir. Y nos toca ese miedo, entonces nos está indicando que es un tema a trabajar, que es un tema en donde ya no podemos darle la vuelta y que nos invita a apreciar cada momento y cada instante de nuestra vida. Cada oportunidad que tenemos de poder hablar con alguien o compartir con alguien un momento. Cada oportunidad de poder decir lo bueno que sentimos por los demás, de poder expresar nuestro amor a los demás, ¿sí? Y bueno, hay personas pues, que hablan y hablan de su miedo y están en un estado alterado, entonces podemos invitarles a que respiren y que después continúen explicando y que respiren y que lo hablen con una voz más tranquila, invitarles a que lo hagan de una manera más lenta, mucho más despacio, o que guarden silencio, que respiren, sí, que les podamos dar nuestra mirada y nuestra escucha. Es como abrazar, tocar y la mirada, nuestra voz también puede acompañar, puede abrazar. ¿Sí? No importa si la persona no nos permite estar cerca de ellos, ¿sí? Físicamente hablando, sí podemos darles nuestra mirada, poderle decir que cuenta con nosotros y hacerles sentir nuestra presencia, ¿sí? Como que hay una base segura en nosotros. Nos vamos a necesitar todos unos a otros. De repente yo necesitaré una base segura con quien hablar, con quien procesar lo que estoy sintiendo y viviendo. Sí. Y en otros momentos me convertiré en la base segura de otro para que pueda compartir lo que está sintiendo, yo también tener una... Todos vamos a necesitar saber acompañarnos, convertirnos en bases seguras para los demás, ¿sí? Y no ser un personaje peligroso con nuestros juicios, con nuestro rechazo, con nuestro enojo, con platicarle de historias demasiado tristes, de decirle todas las cosas terribles y peligrosas y todo lo que se escribe en todas estas redes sociales, que no seamos ese ser peligroso que solo transmite noticias aterradoras, ¿sí? Que nos convirtamos en una base segura que le transmita al otro buenas noticias. Aquí hay alguien que te puede acompañar, aunque no me dejes hablar o no me dejes tocarte o no me mires, pero yo estoy aquí. Y si puedo hablar contigo, pues que podamos hablar, que podamos compartir, que podamos transmitir momentos bonitos, momentos felices. Otra cosa que ayuda para disminuir estos momentos de miedo es recordar los momentos felices de nuestra vida. Y todos tenemos algunos momentos felices. Como para nuestra biología todo es presente, cuando nosotros recordamos esos momentos felices, volvemos a estar allí. Nuestro organismo vuelve a responder con todas esas hormonas, ¿no? De dopamina, serotonina,
¿sí? De oxitocina, de sentirnos en conexión, de sentirnos en alegría, de sentirnos en relajación. Pueden acostarse y recordar momentos, los momentos más bellos, los más bonitos, los más gratos. Pueden sentarse a platicar y comentar los momentos más felices que han tenido en su vida, los más jocosos, los más alegres, para poder activar en nuestro cuerpo todas estas sustancias, ¿sí? Que además van a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y también yo creo que van a fortalecer nuestra conciencia de cuidado, de poder dimensionar la enfermedad, de cuidar a los demás y que no seamos como la persona de este video que iba sin cubrebocas en un autobús y donde una enfermera le reclama y la mujer le decía, me vale, a mí me vale, y empezó a insultarla, ¿no? Esta mujer estaba reaccionando violentamente porque estaba siendo muy confrontada, pero al mismo tiempo estábamos viendo lo que muchos en este país y en este mundo han hecho, decir me vale, en lugar de decir sí me importa, sí me importo, sí me importas, sí me importa la situación y quiero contribuir a crear un ambiente, ¿sí?, de mayor conciencia positiva, de pensamientos positivos, ¿sí?, de amor, de relajación, de movimiento corporal, de ejercicio, de buena alimentación, ¿sí?, que necesitamos hacerlo todos. Con todo y que nosotros hayamos tenido esos miedos tan primarios, estamos aquí. Entonces, si nuestro bebé pudo, si ese recién nacido que nosotros fuimos pudo, nosotros también podemos, porque somos ese bebé, pero crecido. Somos adultos, estamos aquí ahora. Si nuestro bebé pudo, nosotros también. Nosotros, esta adulta, este adulto que soy, también puedo. Bien, pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y quiero compartirles que aquí en el Instituto de Psicoterapia Gestal Corporal y Transpersonal, que es IGECORET, que fundé hace 30 años y el cual dirijo desde entonces, junto con mi equipo de colaboradoras y de coordinadoras en diferentes estados del país, ¿sí? Estamos promoviendo el diplomado de biodescodificación con módulos en línea y algunos presenciales, porque esperamos que esto sea posible más adelante, ¿sí? Estamos, pues hay la publicidad y estamos por comenzar en febrero, así que si requieren información, sí, pueden, bueno, la publicidad está en el Facebook de IGECORET o la página de Facebook del Instituto de Psicoterapia Gestal Corporal y Transpersonal. Y también tenemos para iniciar en febrero el diplomado de Eneagrama, ¿no? En donde vamos a trabajar con las diferentes personalidades, los eneatipos, estas estructuras de carácter, ¿sí? Pues para conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Y poder encontrar como el camino de regreso a nuestra autenticidad y descubrir las virtudes que poseemos para realizar nuestra vida. También estamos promoviendo un diplomado de fascias con una maestra, una excelentísima maestra osteópata de Argentina, para aquellos que se dedican a la psicoterapia corporal, a la fisioterapia,
o también que quieren iniciarse en osteopatía, los que trabajan como fisioterapeutas, pues puedan también tomar estos diplomados. Y bueno, les doy al menos un número de teléfono, que es el 2228 669975, en donde se les puede dar información también y enviar la información de todos estos diplomados. Pues bueno, nosotros queremos seguir aportando a nuestra comunidad lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y contribuir en la salud, en una vida con verdad, con autenticidad y con mucho bienestar y con un sentido de amor y de realización profunda hacia nosotros mismos y hacia nuestra humanidad y nuestro planeta. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo que me haya pasado más de una hora y sigan ustedes aquí conmigo, ¿sí? Y bueno, espero haber podido iluminar un poco con respecto a este tema del miedo, en donde, bueno, mis charlas procuro no hacerlas como una clase, sino más bien como una plática, tratando de enlazar diferentes ideas y de que lo reciban de una manera diferente que si fuera una clase. Bueno, pues muchísimas gracias. Tengan un buen día, una buena noche y pues que sea un buen inicio de año y que, pues bueno, encontremos todos, que no sabemos cómo será, una nueva manera de vivir, de perpetuar la vida y de florecer con amor. Y también la otra noticia es que mi libro, Sí a la vida tal como es, ya está a la venta en Amazon y en Mercado Libre, ¿no? Para los que se interesen. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues ofrezco lo que bien entiendo en este momento para transmitirles. De corazón, cuídense, cuidémonos, que sí nos importemos, nos importen los demás y nos importe la vida. Es posible.